El tema que vamos a discutir en los próximos 20 minutos es la evaluación, no solo sonográfica, sino las evaluaciones que hacemos a nivel fetal para la paciente diabética, ¿ok? Mayormente la paciente diabética pregestacional, pero en realidad, sobre todo en el tercer trimestre, todo tipo de diabetes. Como siempre, agradecidísimo de que me inviten a compartir con ustedes y mantener esta amistad que ya llevamos hace, como dijo Marino, 35 años cuando apareció por primera vez un tipo que se llama Julio Gonelli, me dijo con la voz de él: oye, yo vengo aquí a rotar contigo. Y yo dije, pero si yo acabo de abrir esta oficina, yo no sé gran cosa. Y me dice, pues aprendemos juntos, vamos. Y así empezó la relación nuestra. El segundo que pasó por ahí está ahí sentado también. El paciente, vamos a hablar de varias cosas, porque el paciente diabético está expuesto a una serie de problemas como anomalías estructurales, problemas de crecimiento fetal, que significan tanto rezago como macrosomía, hidramnios, y, muy importante, la posibilidad de muerte intrauterina. ¿Okay? Importantísimo, para ir rápido, ese sonograma del primer trimestre entre las 11 y 14 semanas es importantísimo por muchas razones, pero la más importante de todas es tener una edad gestacional bien clara. Porque, como dijo el conferenciante anterior, muchas veces vamos a tener que tomar la decisión de sacar este bebé en un momento particular, a las 39 semanas o antes, dependiendo de la comorbilidad. Pero también es una oportunidad para diagnosticar de forma precoz una serie de anomalías estructurales que cada vez más y más podemos identificar en el primer trimestre. Anomalías como anencefalia, por supuesto, acrania, ectopia cordis, y holoprosencefalia son anomalías que se prestan muy bien para ese diagnóstico en el primer trimestre, pero no son las únicas. ¿Okay? Importante prestarle atención a ese grosor de la nuca y ese flujo anormal por el ducto venoso, porque en fetos que no tienen problemas genéticos, un % grande de ellos, la causa de un engrosamiento anormal de la nuca o un flujo anormal por el ducto venoso va a ser un problema cardíaco. Y nos alerta a poder identificar esto bien temprano. Ese sonograma anatómico que generalmente hacemos entre las 18 a 24 semanas, yo siempre trato de insistir que lo debemos extender en muchos casos más allá, tenemos que estar claros que muchas de estas pacientes, sobre todo las tipo 2, van a ser obesas, lo cual nos va a crear un problema de sensibilidad diagnóstica. ¿Okay? Se estima que un sonograma anatómico puede detectar aproximadamente el 60% de las anomalías cardíacas en este periodo de tiempo. Si le agregamos una ecocardiografía, aumenta mucho más, pero aproximadamente un 60%. Y hay que estar bien consciente de que estos números lo que significa es que puede que se nos escape casi la mitad de estas anomalías cardíacas. Así que estos pacientes necesitan un estudio más detallado. Y condiciones como hipertrofia del miocardio, que pueden afectar a estos pacientes, sobre todo los descontrolados, no la vamos a detectar en el segundo trimestre. Y condiciones como atresia esofágica, etcétera, no se van a manifestar hasta el tercer trimestre. Cuando hacemos ecocardiografía en estos pacientes, generalmente lo hacemos más allá de las 20, se puede hacer antes, pero para el paciente típico diabético es mejor esperar a hacerlo más tarde, porque algunos de estas anomalías cardíacas no van a ser necesariamente defectos estructurales, sino defectos en el crecimiento, como por ejemplo hipertrofia. ¿Okay? Y muchos de estos pacientes, si queremos de verdad diagnosticar una condición como hipertrofia del miocardio, es mejor que lo hagamos lo más tarde posible este estudio.
el valor predictivo de condiciones como la cardiomiopatía hipertrófica es limitadísimo. Y piénselo de esta forma, se presta a mucho sobrediagnóstico, porque si lo normal de una estructura que yo estoy midiendo es que mida 2 o 3 milímetros y 1 o 2 milímetros adicionales lo convierte en un diagnóstico de hipertrofia, por supuesto que vamos a hacer diagnósticos de más y de menos. Una de las cosas más importantes que hacemos con estos pacientes es la predicción y la estimación de peso para tratar de identificar macrosomía y también, obviamente, identificar problemas de crecimiento reducido, rezagado. Importantísimo entender las grandes limitaciones que tiene la predicción de peso en un bebé. No es mejor que la clínica. Un médico que sepa lo que está haciendo, evalúa a una paciente midiéndole el fondo, haciéndole maniobras de estimación de pesos manuales y tiene la misma efectividad y a veces mejor que una estimación de sonograma. Las estimaciones de peso por sonograma son la medición básicamente de la cabeza, el abdomen y el fémur para meterlos en una ecuación lineal que prediga peso y presume unas contribuciones de estas medidas a el peso total. Pero un bebé macrosómico, un bebé afectado por diabetes, es un bebé desproporcionado. Por lo tanto, nunca estas estimaciones de peso van a ser confiables. De hecho, para estimar macrosomía, definiéndola como más de 4.000 gramos, la sensibilidad diagnóstica es solo 50 y pico %, que quiere decir que la mitad se nos van a escapar, de los que decimos que no lo son. Perdón, de los que queremos identificar. Y para 4.500 gramos, 33% de sensibilidad solamente. Recientemente yo vi un caso donde la paciente llegó, tenía una estimación de peso de 7 libras y media, nació un bebé de 10 libras y media. Ninguna sorpresa. ¿Okay? Pero fue una sorpresa para todos los que estaban atendiendo al paciente, pero nadie se molestó en coger y evaluar a la paciente, medirle el fondo, hacerle un estimado clínico. Simplemente dependieron de una evaluación sonográfica. Quisiera hacer énfasis en las pruebas de bienestar fetal, las cuales han sido la parte integral del manejo obstétrico de los últimos 60 años y en gran medida definen la especialidad de perinatología. Se introdujeron en el cuidado prenatal con un entusiasmo tremendo, sin evidencia ninguna de que funcionaban para nada ni de que verdad podían mejorar los resultados perinatales. Simplemente, como hacíamos tantas cosas antes, por lógica. Debe ser lógico que esto mejore los resultados perinatales. Y como digo siempre, la lógica es el enemigo de la ciencia, ¿verdad? Es la evidencia lo que tenemos que buscar. Y la evidencia no se buscó, ¿ok? Así que la capacidad de las pruebas de bienestar fetal para mejorar los resultados perinatales no se ha evaluado adecuadamente. Sí sabemos que puede reducir la probabilidad de muerte fetal y sí sabemos que aumentan dramáticamente la incidencia de cesárea. Pero no que reduzca de verdad las condiciones como parálisis cerebral. ¿Okay? Si la meta de una prueba de bienestar fetal es identificar un feto a riesgo de muerte intrauterina o de que desarrolle complicaciones neurológicas debido a hipoxia crónica o aguda, si esa es la meta, para poder intervenir de forma temprana es una cosa. Y estas pruebas se basan en la premisa de que un feto normal responde a hipoxemia crónica o aguda de una forma predecible, por medio de una serie de cambios biofísicos en su comportamiento y en su ritmo cardíaco que podemos detectar. En otras palabras, las pruebas de bienestar fetal se basan en la respuesta predecible de un feto normal a un insulto hipóxico.
No siempre esa es la situación con la que estamos bregando. No siempre el feto va a responder de forma normal, no siempre el feto es normal y no siempre el insulto es hipóxico. Y vamos claro, si la parálisis cerebral y la muerte intrauterina en muchos casos tienen una etiología similar y es cuestión de grados, el feto que está expuesto a hipoxia puede desarrollar daño neurológico que redunde en parálisis cerebral y hasta eventualmente cause muerte intrauterina. Si intervenimos para evitar muerte intrauterina, podríamos estar aumentando la incidencia de parálisis cerebral. Porque dependiendo de cuándo cojamos a esos bebés. Típico esquema de cómo el bebé va cambiando su crecimiento en respuesta a una hipoxia progresiva. No voy a entrar en eso porque ustedes lo han visto antes, ¿verdad? Pero hipoxia crónica causa cambios en los circulatorios en el bebé, donde se da flujo preferencial al cerebro, las adrenales, el corazón, y se reduce al resto del cuerpo, que crónicamente redunda en un bebé que crece de forma desproporcionada. Y también produce menos líquido amniótico, produciendo liquidramnio. Y de la misma forma, los cambios agudos de hipoxia causan cambios en el ritmo cardíaco, en la actividad del bebé, en sus movimientos respiratorios, sus movimientos y su tono. Pero ¿por qué muere el feto de la madre diabética? Puede morir por eventos agudos como desprendimientos de placenta, accidentes de cordón. Puede morir por hipoxia debido a insuficiencia placentaria o puede morir por hipoxia por insuficiencia relativa. ¿Okay? Y no es que la placenta no se desarrolló adecuadamente, es que el bebé tiene unas demandas exageradas. ¿Okay? Puede morir por disfunción cardíaca, puede morir por cambios metabólicos en la madre y otros eventos como infecciones y preeclampsia que ocurren. Cuando hablamos de la posibilidad de insuficiencia placentaria, estamos hablando de la paciente con generalmente vasculopatías, pacientes con problemas de circulación al útero, a la placenta, y en estos casos la presentación tiende a ser las que más conocemos y las que más asociamos a estos problemas de crecimiento. Y en estos casos, evaluaciones por Doppler y las evaluaciones tradicionales que usamos para la identificación de bebés con hipoxia crónica no funcionan a menudo. Pero cuando estamos hablando de una placenta que se ha desarrollado dentro de los parámetros normales, esto es una placenta que ha ido creciendo y más allá en el tercer trimestre, su razón de crecimiento va disminuyendo, sobre todo después de las 36 semanas. En cambio, el feto sigue creciendo de forma acelerada y sus demandas de oxígeno pueden sobrepasar aquellas que una placenta que puede ser normal le pueda dar. Y este feto ahora ya tiene un cuerpo que, por haber crecido exageradamente, compite con el cerebro para sus demandas de oxígeno. Y la placenta en estos casos puede que no pueda suplir. Estos casos no van a tener las mismas manifestaciones en las pruebas de bienestar fetal que las condiciones causadas por insuficiencia placentaria. En términos de cardiomiopatía, recordemos que la hipertrofia del miocardio puede comprometer la función cardíaca y producir en el feto cambios de fallo cardíaco, cambios de hipertensión portal. La hipertensión portal en el feto aumenta la presión que se transmite a la placenta y puede producir edema de la placenta. Y el edema de la placenta reduce la perfusión de oxígeno a través de ella y produce, por lo tanto, hipoxia en el bebé. O sea que una cardiomiopatía fetal severa causada por hipertrofia, por el descontrol, predispone a este bebé no solo a los problemas que pueda tener al nacer, sino muerte intrauterina por hipoxia. El líquido amniótico en exceso, ¿por qué las pacientes diabéticas descontroladas desarrollan hidramnio?
Los estudiantes siempre contestan, bueno, porque la azúcar elevada orinas más, el feto orina más. Sí, el feto orina más, pero también traga menos. Y eso es bien importante recordarlo, porque ese estímulo de deglución que produce la hipoglicemia la tienen mucho menos estos bebés. Están, como decimos en Puerto Rico, están hartos de azúcar todo el tiempo, así que no tienen por qué tragar tanto. Tragan menos, orinan más y se produce hidramnio. Y el hidramnio aumenta la presión intrauterina, y por lo tanto, un aumento de la presión intrauterina puede afectar la circulación hacia la placenta. Hipoxia placentaria, hipoxemia del trofoblasto por causa de un aumento en la presión intrauterina. También predispone a este bebé a hipoxemia intrauterina. Así que, ¿qué pruebas de bienestar fetal son mejores para un diabético, tomando en consideración que condiciones como hidramnio, condiciones como problemas del miocardio van a estar operantes en estos bebés, condiciones como la macrosomia que aumenta las demandas de oxígeno? ¿Cuáles serían las mejores pruebas de bienestar fetal? Bueno, generalmente cuando hablamos de pruebas de bienestar fetal en el tercer trimestre hablamos de perfil biofísico, hablamos de el non-stress test, el trazado fetal, la evaluación de líquido y el Doppler. Y recordemos que los estados no hipóxicos, como las anomalías congénitas, etcétera, van a invalidar muchas de estas pruebas, porque volvemos a lo mismo, es la respuesta de un feto normal a hipoxia. El oligohidramnios, que lo usamos como evidencia de insuficiencia placentaria crónica en estos bebés, puede que no esté presente porque hay polidramnio. Así que ya partimos de una prueba como el perfil biofísico, que algunos de los elementos importantes de evaluación no nos sirve. Cuando hablamos del Doppler de la arteria umbilical, que somos locos con el Doppler de la arteria umbilical, yo digo que es el tipo de cosa que como es fácil de hacer después que uno aprende, pues lo quiere usar para todo. En pacientes diabéticas que no tienen insuficiencia placentaria con rezago en crecimiento, el Doppler no ha demostrado tener gran valor. Primero, no es una prueba de bienestar fetal, pero es una prueba con un valor predictivo de pronóstico y nos ayuda en el manejo. En las diabéticas no ha mostrado tener mucho valor. Ninguna prueba ha demostrado ser mucho mejor o claramente superior a la otra, pero recordemos, como les dije, que el hidramnios puede afectar la interpretación de la prueba. Un feto que esté muy grande, muy gordo, tiene menos espacio para moverse y hacernos pensar que no tiene los movimientos que debe tener, o un exceso de líquido amniótico puede hacernos creer que simplemente porque son movimientos pasivos, el bebé cae aquí, cae allá, por tanto líquido que tiene, hacernos creer que está moviéndose más de lo que es la realidad. Así que parece que el perfil biofísico en diabéticas se presenta con más falsos positivos, lo cual presta a intervenciones de más. Si fuéramos a recomendar una prueba de bienestar fetal única en estos pacientes, posiblemente los trazados fetales sean una de las que mejor valor predictivo tienen. Esto es más opinión mía que evidencia. ¿Okay? ¿Cuán a menudo hacemos las pruebas de bienestar fetal? Pues siempre decimos que hacemos las pruebas de bienestar fetal cada 7 días convencionalmente. ¿Por qué? Porque el 7 es el número de la suerte, la semana tiene 7 días y si yo la hiciera cada 6, pues las que veo el lunes yo no voy a venir a verlas el domingo, así que tiene que ser cada 7 días, ¿verdad? Es por conveniencia propia. No, la naturaleza no se ajusta a los 7 días. La realidad es que las pruebas hay que individualizarlas. ¿Okay? Si la paciente está descontrolada
de su azúcar. Ninguna prueba que se le haya hecho hasta ese momento anteriormente tiene valor predictivo. La mayoría de las muertes fetales ocurren después de las 33 semanas, así que es lógico pensar que la recomendación de que por lo menos a las 32 empecemos a evaluarla. Pero si la paciente está descontrolada o tiene comorbilidad, vamos a empezar desde mucho antes. ¿Okay? Y vamos a hacer las evaluaciones tan frecuentes como la situación clínica de la paciente lo requiera, que puede ser una vez a la semana, en las que están perfectamente controladas. Les adelanto que esa en realidad lo más probable es que no necesite ninguna prueba. ¿Okay? Y más frecuente, 2 y hasta 3 veces en la semana o más, dependiendo de la condición clínica de la paciente. Pero no se recuesten del estándar de 7 días, que es puramente para nuestro beneficio. Por último, y en conclusión, la detección de anomalías congénitas en pacientes diabéticas está limitada porque muchas de ellas son obesas. Algunas de las anomalías que se caracterizan son de desarrollo y no necesariamente van a estar evidentes en el sonograma del segundo trimestre. Condiciones como atresias esofágicas, condiciones como cardiomiopatías no van a manifestarse muchas veces hasta mucho más tarde. La predicción de macrosomia es muy pobre, con una sensibilidad que está por el 50%. La confiabilidad de las pruebas de bienestar fetal de las cuales nos recostamos tanto es limitada, porque no responden necesariamente a los insultos hipóxicos por insuficiencia placentaria, sino por otras razones como las que discutimos. Y estas pruebas nos pueden crear un falso sentido de seguridad al hacer pruebas que vemos que el bebé saca buena nota, como digo yo, en estos exámenes, y luego vuelve con una muerte intrauterina. Y cuando hay complicaciones, cuando hay morbilidad, cuando hay descontrol, no podemos fiarnos de ellas, y sobre todo hay que repetirlas, hacerlas frecuentes. Y estar claro que las pruebas de bienestar fetal en algunos de estos pacientes no son mejores que decirle al paciente, no tienen valor predictivo, tienen valor en el momento. Este bebé está bien ahora. Yo no sé cómo va a estar mañana. Así que el valor de la prueba de bienestar fetal solo es presente, no es futuro, no es para predecir qué va a pasar. Depende de decir, bueno, si la condición no cambia, si la señora sigue perfectamente estable, todo debe estar bien la próxima vez que yo la vea. Bueno, eso y rezar un Padre Nuestro por ella es más o menos lo mismo. ¿Okay? Bueno, muchas gracias.